Segunda objeción que se planteó: no es verdad que si el gasto en consumo se dispara, las empresas no vayan a poder invertir más. ¿Por qué? Porque si el gasto en consumo se dispara, la rentabilidad de las empresas se dispara y tendrán muchas más ansias de invertir. Esto, en una economía con muchísimos recursos ociosos, es decir, con muchísimo desempleo, tanto desempleo del factor trabajo como de otros factores productivos, puede ser cierto dentro de ciertos límites. Pero fijémonos que desde luego no es cierto si seguimos estirando este argumento hasta el final. Para entender mejor por qué este argumento es falaz, es decir, por qué disparando el consumo de manera ininterrumpida la inversión en algún momento dejaría de aumentar y pasaría a reducirse, tenemos que explicar las bases, las expresiones más elementales de contabilidad nacional. El PIB de una economía es el valor del conjunto de bienes finales fabricados dentro de esa economía durante un periodo de tiempo. El PIB, la producción final, el valor de la producción final, se puede destinar o a ser consumido o a ser invertido, es decir, lo que fabricamos puede tener como destino el consumo, satisfacer las necesidades de consumo o satisfacer las necesidades de inversión. También podríamos añadir al sector público, pero vamos a mantener esta expresión lo más simplificada posible y por tanto diremos que el PIB es igual a consumo más inversión. A su vez, el conjunto de rentas que se generan por la venta del PIB, ya sea como consumo o como inversión, se traducen, se dividen o en salarios o en beneficios empresariales. De nuevo, esto es una simplificación, pero es una simplificación que va a ser funcional para lo que vamos a explicar. Es decir, que el PIB es igual a consumo más inversión y a su vez es igual a salarios más beneficios. Por eso en contabilidad nacional suele decirse que el PIB puede medirse desde el lado de la producción, agregando los valores añadidos de cada rama industrial en el conjunto de la economía, desde el lado de la demanda o del gasto, sumando todos los gastos en consumo, inversión, también gasto público, pero dejémoslo de lado, en consumo e inversión que se producen en el conjunto de la economía, porque todo ese gasto lo que mide es el valor de lo producido, las compras del valor de lo producido, y también desde el lado de las rentas, es decir, sumando los salarios y los beneficios, que no son más que la distribución vía rentas del valor de lo producido. Pues bien, con esta simple explicación ya podemos entender por qué es falso que si el consumo va aumentando de manera ininterrumpida, la inversión también siga haciéndolo de manera ininterrumpida. Si el PIB es igual a consumo más inversión, si destinamos todo el PIB al consumo, es decir, PIB es igual a consumo, ¿cuánto es la inversión? La inversión es cero. Cuando todo el PIB se destina a consumo, cuando todos los factores productivos dentro de una economía se destinan a producir bienes de consumo, por definición no estamos produciendo bienes de inversión y por tanto la inversión es cero. De hecho, para que se pueda invertir, la inversión ¿a qué es igual? La inversión es igual a PIB menos consumo. ¿Y qué es PIB menos consumo? La parte de la producción que no hemos consumido, es decir, que hemos ahorrado. La inversión, por tanto, depende del ahorro. Para invertir más necesitamos ahorrar más, es decir, necesitamos que un porcentaje mayor del PIB sea destinado al ahorro, es decir, sea no consumido, quede libre para poder ser invertido. Pero aquí surge una nueva objeción que tiene algo de sentido, pero que aún así en el fondo es incorrecta. Algunos espectadores han dicho que si el consumo fuera cero, entonces la inversión también sería cero. Y esto en contabilidad nacional pues no parece que sea así, porque si PIB es igual a consumo más inversión y el consumo es cero, entonces PIB será igual a inversión. Es decir, que el 100% del PIB estará invertido. Y esto parece absurdo, ¿no? Si nadie consume, si nadie quiere comprar nada, ¿para qué van a invertir las empresas? Y esto es cierto, podría ser que si el consumo es cero, el PIB también sea cero y por tanto la inversión, aunque sea igual al PIB, sea cero. Sin embargo, es necesario que nos demos cuenta de que esto no es necesariamente así. Puede ser así. No digo que no pueda darse ese caso o incluso que sea un caso muy habitual. Pero lo que quiero explicar ahora es que no es necesariamente así. De la misma manera que si el consumo es el 100% del PIB, necesariamente la inversión
es el 0% del PIB. Que el consumo sea cero no implica necesariamente que la inversión sea cero. Y para ello vamos a recurrir a la anterior ecuación que hemos desarrollado. PIB es igual a consumo más inversión, que a su vez es igual a salarios más beneficios. Y planteemos una nueva simplificación en esta ecuación. Imaginemos que los salarios los recibe únicamente la clase trabajadora e imaginemos que los beneficios los recibe únicamente la clase capitalista. Y a su vez dividamos el consumo en consumo de los trabajadores y en consumo de los capitalistas. La inversión necesariamente la desarrollan los capitalistas. Pues bien, en ese caso, el consumo de los trabajadores más el consumo de los capitalistas más la inversión será igual a los salarios más los beneficios. Si además presuponemos que los trabajadores solo consumen y no invierten, es decir, que consumen el 100% de sus ingresos, entonces el consumo de los trabajadores será igual a los salarios y podremos eliminarlos de ambos lados de la ecuación. En cuyo caso, la ecuación que nos quedará resultante es consumo de los capitalistas más inversión de los capitalistas será igual a los beneficios. Esto es lo que se conoce como la identidad de Kalecki. Michał Kalecki era un economista polaco post-keynesiano que llegó a esta identidad. Es una identidad simplificada, pero que en todo caso nos sirve para ilustrar de dónde surgen los beneficios empresariales. Los beneficios empresariales no surgen del consumo, surgen de la inversión. Por eso Kalecki decía que los capitalistas ganan lo que gastan. Si la inversión aumenta, los beneficios empresariales también aumentarán, aun cuando el consumo de los trabajadores no aumente, o aun cuando, imaginemos una economía donde los trabajadores no percibieran salarios y por tanto no consumieran, o aun cuando el consumo sea cero. Los beneficios proceden de la inversión. Cuanto más inviertan los capitalistas, mayores serán sus beneficios. Evidentemente, en la medida en que la inversión pueda ser escalonada, es decir, que los últimos capitalistas, aquellos que venden a los consumidores finales, obtengan sus beneficios de la realización en forma de gasto en consumo de sus inversiones, si esos capitalistas no venden a los consumidores, dejarán de invertir, y si dejan de invertir, dejarán de comprar bienes de inversión a sus proveedores, esos proveedores verán caer sus ventas porque los otros capitalistas les habrán dejado de comprar, por tanto sus beneficios también caerán, entonces dejarán de invertir y por tanto los proveedores de esos proveedores también dejarán de vender, etc. Eso es correcto. En última instancia es evidente que invertimos para producir bienes de consumo y si los bienes de consumo que se producen no son los que satisfacen las necesidades de los consumidores, toda la superestructura de inversión necesaria para producir esos bienes de consumo se terminaría viniendo abajo. Pero en teoría los capitalistas podrían seguir teniendo ganancias aun cuando el consumo fuera cero. Si quienes tienen capital lo invirtieran y reinvirtieran para producir más bienes de capital con independencia de los bienes de consumo que se terminan produciendo, el conjunto de los capitalistas podría tener una burbuja permanente de beneficios que los incentivara a seguir invirtiendo e invirtiendo. Insisto, no estoy diciendo que esto sea un supuesto especialmente probable, especialmente realista, simplemente quiero ilustrar que no es necesariamente cierto que si el consumo es cero, la inversión ha de ser cero porque los capitalistas no obtendrían beneficios y no tendrían incentivos para invertir. Cuanto más se invierte, mayores beneficios, y cuanto mayores son los beneficios, más se invierte. Un círculo virtuoso que, por cierto, se termina rompiendo porque los ahorradores en algún momento quieren consumir. Y por tanto, cuando quieren consumir, si los inversores no les proporcionan bienes de consumo, dejan de financiar y por tanto, si se deja de invertir, los beneficios se desmoronan. Pero es justamente porque el ahorrador es un consumidor diferido por lo que el ahorrador es capaz de interrumpir el flujo de inversión y por tanto el flujo de beneficios que justifica la inversión. Es el ahorrador, como consumidor diferido, el que tutela la inversión y el que impide que esa inversión sea ilimitada y vaya generando beneficios burbujísticos que no tengan nada que ver con la satisfacción de las necesidades finales de los consumidores.